Listo. Buenas tardes para todos. Entonces estamos en la segunda sesión sincrónica para el curso Cuidado de la Salud Mental en los Entornos de Vida. Vamos a iniciar, recuerden, por Sofía Plus. Ya esta clase es más corta porque ya la primera sesión sincrónica trabajamos el manejo de la plataforma Desayuna. Para aquellas personas que no pudieron ingresar a la primera sesión sincrónica, recuerden que la clase está grabada en este siguiente enlace. Recuerden ingresar al canal de la instructora Alejandra Hincapié, ver toda la parte de los videos. Allí van a encontrar su sesión sincrónica con el tema que corresponde como tal a la semana y pueden verla en cualquier momento, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente. Listo. La instructora Alejandra Hincapié, ven entonces acá la grabación de la primera sesión sincrónica. Están en la parte de videos, sesión sincrónica como tal, número 1, el 7 del mes 7 del 2025. Entonces pueden acceder acá a ver la clase. De todas formas, por acá en el chat se las voy a dejar escritas para que puedan acceder a ella. ¿Listo? Entonces acá queda. Bien, entonces vamos a ingresar a Sofía Plus. Recuerden que esta actualización de los datos personales es netamente responsabilidad del aprendiz. Recuerden que nosotros como instructores solamente vemos el nombre que ustedes dejan registrados en Sofía Plus y el apellido junto con su documento de identificación. Deben de loguearse, solamente ustedes conocen sus claves y sus usuarios. Por lo general siempre el usuario es el número de cédula y pues la clave la que ustedes hayan deseado colocar. ¿Listo? Importante, en la parte izquierda de la plataforma van a encontrar un rol de usuario. En usuario deberán adjuntar en PDF su documento de identificación por ambas caras. En la parte de registro persona, documentos y cargarlo en formato PDF. ¿Listo? Momento que debe estar, este documento debe estar en el proceso de certificación porque es con el que se va a certificar el aprendiz. Entonces es importante, tengan presente que son 5 evidencias de aprendizaje, cada una de ellas debe estar superadas con el mínimo del 70% y cargadas en plataforma Desayuna. No se envían ni por correo electrónico, ni tampoco por el foro de dudas e inquietudes, y tampoco por mensajería interna, solamente en los enlaces que corresponden. Recordando así también que las evidencias deben de presentarse en herramientas ofimáticas y no de manera manual. Entonces, por lo tanto, aquellas personas que me han presentado evidencias de manera manual deberán repetir su evidencia en lo que son plataformas digitales, ejemplo Canva, o en su alternativa PowerPoint y cargarlo a la plataforma. ¿Listo? En la parte superior van a encontrar la LMS. Recuerden que su curso se llama Cuidado de la Salud Mental en los Entornos de Vida con la ficha 3270350. Información que deben de diligenciar nuevamente, se loguean y finalmente llegan a Sayuna. Nuevamente le dan ustedes sus datos y van a ingresar hacia lo que es Sayuna, donde desarrollamos el curso, ¿sí? Sugerencia para que lo tengan presente, no utilizar el Google Chrome porque muchas veces no es compatible con la página de Desayuna. Entonces, por lo tanto, utilizar otros navegadores. Miren que él carga lentamente la plataforma. Entonces, mi sugerencia es utilizar otras herramientas. Bien, entonces vamos a encontrar nuestro curso. Van a encontrar todo lo que tiene que ver con el avance del curso si exploramos la parte de anuncios. En esta semana solamente tenemos una evidencia de aprendizaje para un total entonces al momento de 3 evidencias de aprendizaje. ¿Sí? Recuerden que si me falta una evidencia o tengo una evidencia perdida, no se puede certificar. Aclarado esto, me confirman si fue clara esa información. Profesora María Alejandra. No, cuando tú dices que una evidencia, no eran dos, no era lo de la matriz y el mapa mental,
El mapa. Recuerde que eso es la semana 1, estamos en la semana 2. Ah, ya. Y en esta semana sí es una nueva evidencia. Ok, ya, sí. Listo, gracias. Con gusto. Recuerden que para esta semana tenemos una infografía. Una infografía, la que corresponde colocar imágenes, mensajes cortos sobre los factores de riesgo y factores protectores frente a lo que es la salud mental en cualquier entorno de vida. Recuerde que lo tenemos académico, laboral y social, ¿sí? Entonces, en esta semana solo es una evidencia de aprendizaje, es decir, que para la semana 1 son 2 y para esta semana es una, un total que llevamos 3 evidencias de aprendizaje. Sí, recuerden que la semana 1 tiene 2 evidencias, semana 2, 3 y 4 tiene una sola evidencia de aprendizaje. Es decir, 5 evidencias en total por todo el curso. Si me falta una o tengo una actividad perdida, no se pueden certificar. ¿Está clara esa información? Lina me confirma que sí, Vanessa también por reacción. Otras 2 personitas, por favor. María Alejandra. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a encontrar la ruta donde vamos a enviar la evidencia de aprendizaje. Me voy hasta el origen del curso, es decir, todos estos numeritos. Al final van a encontrar actividad de aprendizaje guía. Vamos a encontrar entonces el enlace de la infografía. Infografía, presentación sobre factores de riesgos y factores protectores de la salud mental. Allí mi recomendación es que utilicen Canva, ¿sí? Canva es una herramienta gratuita que tiene infografías ya muy diseñadas. Ya lo que van a hacer es editarla, colocarle el tema, que en este tema estamos hablando de factores protectores. Entonces, pueden utilizar esa herramienta gratuita, la descargan en formato PDF y me la envían al lo que es el enlace correspondiente, ¿sí? En descargarla en formato PDF. Si utilizan otra herramienta, Illustrator o Infogram o cualquier otra herramienta parecida a la de Canva, lo descargan en formato PDF y me lo envían en formato PDF. ¿Listo? No hay ningún problema que utilicen otras herramientas diferentes a la recomendada, ¿sí? Recuerden que no es entregar evidencias manuales, solo con condiciones infográficas de acuerdo a utilizar herramientas ofimáticas. ¿Ya? Esta es el enlace del envío. Acá tienen las instrucciones y listo. ¿Alguna duda hasta acá? No, está claro. Perfecto. Listo, no veo manitos levantadas. Entonces, acá en la parte de actividad de aprendizaje, recuerden que para el componente formativo 1 y componente formativo 2 tenemos entonces el material de apoyo que se llama componente formativo, salud mental, normas y perspectivas del derecho. Acá van a encontrar este material. Recuerden que lo pueden ver en formato PDF o en recurso interactivo. Ven el contenido y van a encontrar toda la información correspondiente a la semana 1 y semana 2. ¿Listo? En la parte final del curso van a encontrar las sesiones en línea. En la parte final van a encontrar secciones en línea. Encuentran el enlace de la sesión sincrónica, la grabación y el resumen del chat en formato PDF, como también lo encuentran en la parte de anuncios, como les voy a mostrar a continuación. Entonces encuentran grabación y van a encontrar 2 PDFs descargables. Van a encontrar el enlace de YouTube de la clase grabada
el resumen de la semana, que es un documento que resume el tema tratado o abordado, y el resumen del chat que se tuvo en la semana, ¿sí? Como lo van a ver acá. Mírenlo acá. Entonces, lo pueden descargar. ¿Listo? Perfecto. Aclarado, entonces, ¿dónde va también la grabación de la sesión? Sí. Bien. Entonces, aclaramos semana número 2, iniciamos y termina el próximo domingo. El próximo domingo, 20 de julio, recuerden que pueden ingresar, entregar actividades de manera tardía, pueden ingresar reintentos a la actividad, es decir, la disposición es de ustedes como aprendiz. ¿Listo? Entonces tienen todas las herramientas para construir su evidencia de aprendizaje, material de apoyo y, por supuesto, intentos ilimitados. Recuerden que no deben de abusar sus intentos ilimitados. Ya en el tercero, como tal, sí les coloco como una notica, ¿sí? Porque recuerden que son varios cursos activos al momento que tengo, es decir, 320 aprendices activos. Por favor, aquellas personas que están escribiendo por el correo institucional deben de identificarse qué curso es, qué número de ficha es y el nombre completo para poder darle respuesta. Recuerden que los días lunes tenemos un chat sincrónico a las 11 de la mañana para que también lo utilicen en caso de. Si no pueden estar en las sesiones sincrónicas, recuerden que están entonces las grabaciones. ¿Sí? No hay dudas ni inquietudes, por lo tanto, entonces paso a la clase magistral. Ay, perdón, yo quiero preguntar algo de ahorita que mencionan lo del chat. ¿Quién me habla que no tiene la... Lina. Lina Gómez. Aquí estoy alzando la mano. Es que tengo una inquietud, o sea, no he asistido a las de las 11 de la mañana. Tú dices que es en chat sincrónico, o sea, no es que se use el foro de dudas en ese momento, no, sino que entra uno a la plataforma y es en chat, ¿sí? Es que ese sí me confundí, o sea. Es un chat sincrónico, en caso ya. de que... Otra línea, ahí está. Solamente Ok. para dudas. Solamente, no es que sea obligación entrar, no. Ya. Si yo tengo una duda, puedo utilizar esta otra herramienta que es a las 11 de la mañana que yo estoy conectada. Es decir, Ok. no es asincrónico. Recuerden que el foro de dudas e inquietudes es asincrónico. Tengo 48 horas para responder. Entonces, cuando utilizamos el chat sincrónico es porque es a las 11 de la mañana que les tengo destinado ese chat. Solo los días lunes. Los lunes. Ok, bueno, gracias. Gracias. Bien, entonces voy a dejar de proyectar y comparto. Listo. Bueno, allí están viendo ya la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, se ve. Entonces, en esta semana vamos a tratar sobre los factores de riesgo y factores protectores en la salud mental. Vamos a ver desde el punto individual, familiar y comunitario. Siempre vamos a estar enmarcados bajo unas condiciones de un entorno, pero siempre les voy a estar mencionando la norma, ¿sí? Porque recuerden que el tema de salud mental se ve en todos los ámbitos, escolar, social, laboral, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos siempre presente. ¿Listo? Vamos a mirar, esta semana vamos a conocer los lineamientos del contexto de la política de salud pública frente al tema de ese abordaje de esos factores de riesgo, ¿sí? Recuerden que entonces tenemos una actividad para desarrollar, ¿sí? Nota, voy a hacer el hincapié acá. Su centro de calificación al momento de la certificación, todo debe aparecer en A, ¿sí? Para poder certificarle. ¿Listo? Bien,
Dentro de todo lo que hemos ido abordando, debemos de tener en cuenta entonces una terminología. Siempre vamos a hablar de la calidad de vida, del desarrollo sostenible de las comunidades, desde un enfoque, desde la OMS, pues nos hablan de ciudades sostenibles y demás. Hablamos del entorno, de esos espacios a nivel de interacción del individuo, hablamos de que tenemos educación laboral y comunitario. Hablamos también de los entornos saludables, porque la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino tener ese control de todas esas emociones y demás. Y las escuelas saludables, que hablamos desde la psicoeducación, para tener unos comportamientos básicos, que es desde el punto del entorno social básico, es decir, relaciones humanas y demás, y que además generamos un desarrollo sostenible como comunidad. Dentro de todo esto, entonces recuerden que siempre vamos a tener unas entidades tanto públicas como privadas. Tenemos también un tema de intervención secundario, que serían unas pruebas a nivel del entorno laboral que tienen esa potestad desde el punto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, hacer unas pruebas como tal, y estos test ya deben de ser desarrollados por el profesional en salud con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que tener en cuenta todas esas normatividades, tanto para el entorno social, que es desde la política de salud pública, de salud mental, como todas esas políticas a nivel laborales que vienen enmarcadas en ese desarrollo de intervención a nivel laboral desde el punto de esos controles, procesos, procedimientos y protocolos normativos para el tema de acoso laboral y otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos entonces la política colombiana, tenemos todas esas resoluciones como tal, los objetivos sostenibles. Entonces hablamos de la salud y bienestar, una calidad de vida, igualdad de género y todo lo que tenemos como la reducción de las desigualdades y unas ciudades comunitarias y sostenibles. Ya no es el momento de tener dudas e inquietudes, porque ya comencé a dar la explicación de la clase. Si vamos a intervenir es al final. ¿Listo? Perfecto. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos todos esos tratados internacionales que lo hablábamos la clase pasada, todas esas estructuras de salud pública bajo la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta entonces la normatividad de la ley estatutaria de la salud mental en Colombia desde la 1751 del 2015, que genera una promoción de convivencia, salud mental, todo lo que tiene que ver con la prevención de problemas de la salud mental, esos trastornos y factores de riesgo que se presentan en el consumo o riesgos de sustancias psicoactivas, el tema de rehabilitación integral e inclusión social, el tema de gestión, articulación y coordinación intersectorial como tal, para abordar todo el tema de la salud mental. Para el criterio de la salud mental en normas laborales, hablamos desde la ley 1562 del 2012, el nivel de riesgos laborales, la pasamos por la ley 1616 del 2013, que es toda esa promoción de la salud mental y prevención de los entornos mentales en el ámbito laboral. Pasamos por ley 1010 del 2006 de riesgo psicosocial, y pasamos a las creaciones de comités de convivencia laboral, y pasamos a las nuevas estructuras de protocolos de intervención y adaptación de la batería de riesgo psicosocial en los entornos laborales cada 2 años, ya como obligatoriedad. Eso como de manera de recorderis. Dentro de esos factores de riesgos de protección de la salud mental a nivel individual y colectivo, entonces Profe, no se escucha nada. ay, ¿cómo así? Bien. Ay, estaba desactivado el micrófono. Bien. De acuerdo a esto, de acuerdo a todas estas
normativas que tenemos, tanto desde la vigilancia epidemiológica como desde la parte laboral, tenemos que tener protocolos, procesos y procedimientos, además de políticas como tal. Cuando hablo de los entornos laborales, hablamos de cualquier tipo de entorno laboral, público, privada, pequeña, mediana, sector educativo, según la parte industrial o demás. Tenemos que adaptar todas esas políticas de salud pública, y dentro de esas políticas como tal está entonces la política de salud mental, que está también firmada por la alta gerencia, todo el tema de lo que es las políticas de prevención de acoso laboral, sexual e inequidad, que también debe estar firmada por la alta gerencia y divulgada a todas sus partes interesadas, incluidas trabajadores, contratistas, proveedores y demás. Entonces, todo este tema de la salud mental, que es relacionado a todos los ejes, cuando hablamos de salud mental en todos los entornos de vida, son educación, laboral y comunitaria. ¿Listo? Para que tengamos siempre presente. Dentro de esos factores de riesgo, entonces recordemos entonces el tema de la salud mental, que viene a través de una intervención dirigida desde la Organización Mundial de la Salud, que es desde el punto de la prevención de trastornos mentales, ¿sí? Y esa detección temprana e intervenciones tempranas de la salud mental, ayudar a las personas cuando padecen de estos trastornos después de que haya ocurrido cualquier evento traumático o de atención y requieran realmente una atención, digamos, oportuna y adecuada frente a esas necesidades de ese riesgo que ocurrió. Y promover siempre el bienestar mental de toda la población, independientemente si es vulnerable o no, ¿sí? Dentro de esa política, entonces, según de lo que es la OMS en el 2013, tiene una identificación de unas diferentes enfermedades mentales, a cuáles se les está apuntando como tal fuertemente, desde lo que es la depresión, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos de bipolaridad, trastorno y o uso de sustancias psicoactivas y otras adiciones, el trastorno alimenticio y el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, de acuerdo a todo eso, entonces tenemos que tener en cuenta que la salud no es solamente la ausencia de un malestar, sino tener todos esos componentes de la salud, que es la parte social, económica y todo lo que tiene que ver con el estado físico, para que la persona realmente sí tenga un estado de salud acorde. Vamos a ver entonces un pequeño videito, ya se los voy a proyectar. ¿Me confirman si se escucha? ¿Se escucha y se ve el video? Perfecto. ¿Qué es salud y salud mental? Se entiende como salud el estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy parecida a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que la define como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Significa entonces esto que la salud es un estado de bienestar y de equilibrio que puede ser visto a nivel general o subjetivo, ya que una persona es libre de sentirse como se siente y asumir vivir así. En caso de ser una mirada objetiva, se requiere de la atención de un profesional de la salud que considere cómo realmente será su estado de salud, a sabiendas que hay muchos aspectos de la salud, sobre todo salud mental, que no son fáciles de validar ni evaluar, como se verá a lo largo de este proceso formativo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, como les decía, la salud mental es todos los ejes, ¿cierto? Y por ende, entonces, tenemos la política pública. Cuando hablamos de esa salud positiva, ¿cierto? Recobremos, digamos, ese momento, o recordemos ese momento. Esta parte es, digamos, la fase
finalmente que se brinda todas esas herramientas y toda esa información para realizar como ese momento de prevención y de promoción, ¿cierto? Y puede ser de dos maneras, tanto de manera colectiva como social. Recuerdan que yo la semana pasada les hablaba que había un sistema de intervención a nivel colectivo que era gratuita, que se llaman las líneas de emergencia de salud mental. ¿Sí recuerdan eso? Bien, entonces recordando eso, entonces las intervenciones que van pasando por la parte colectiva también pasan por el momento social, ¿sí? Cuando hablamos de esos modelos colectivos sociales, entonces hablamos de unos tipos de modelos específicos como el Yahoda, el Decidir de Rai, el Caracol, hablamos de RIF, ¿cierto? Que es un modelo de bienestar finalmente, son modelos, no son los únicos, son modelos que nos ayudan a guiar. Hablamos de un modelo de bienestar y salud mental, hablamos del modelo de las 3 vías de Martin, entonces, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Importante, siempre que escojamos un modelo, igual tenemos que hacer siempre la psicoeducación del mismo. ¿Listo? Cuando hablamos del tema de salud mental colectivo, hablamos de tener en cuenta todas las acciones encaminadas a realizar toda esa atención, tanto profesional, fuera de los hospitales, todo lo que tiene que ver con la parte psiquiátrica y demás, a todo lo que tiene que ver con la comunidad a través de esa salud pública como tal. ¿Qué podemos tener como acompañantes? Podemos tener desde la Policía Nacional, el tema de la Cruz Roja y otras entidades de carácter público-privadas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que este programa de salud pública no tiene una especialidad básica, sino que es a nivel de todos los géneros, a nivel de todas las comunidades y finalmente lo que estamos hablando es tratar la salud desde un campo preventivo y no tanto correctivo. Tener en cuenta que esos planes y programas siempre son generados a través de la promoción de la salud y prevención de esa enfermedad. Desde unos buenos momentos de alimentación, pasando por esas políticas públicas de intervención y todos los programas o subprogramas que vienen con ellos. Dentro de todos esos principios de la salud mental como tal, hablamos de unos principios fundamentales, como es el tema de la sanación, los cuidados integrales, de servicio social o comunitario, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida pertinente en su entorno a nivel laboral, educativo y demás, adoptar todos esos conocimientos a través de esas medicinas tradicionales, tener en cuenta todos esos recursos que se requieren para esas intervenciones de la salud pública y defender todos esos derechos como tal del paciente. Por eso hablamos en un principio el tema de las habilitaciones en salud y el tema de las acreditaciones. Dentro de ese tema, toda esa atención integral de las personas que consumen de sustancias psicoactivas, entonces va marcada una parte de normatividad. El Plan Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de lo que tiene que ver con la atención de un consumo de sustancias psicoactivas. Recuerden que cuando son menores también tenemos unas normas específicas para el menor como tal. ¿Y con qué se basa esto o estas normas? Pues para evitar esos factores de riesgo de consumo como tal, porque es una parte de la protección desde el punto de la salud pública, ¿cierto? Y reducir como todos esos riesgos que posibiliten el uso de este tipo de sustancias. ¿Cómo se hace entonces esa parte de atención integral? Entonces hablamos de unas condiciones individuales, que hablamos de esas empatías, de esas habilidades sociales, esa capacidad para afrontar los problemas y emociones como tal. Principal familiar, no hablamos desde el punto de la red familiar que tiene la persona, desde cómo se cría, pasa por esa crianza, la confianza, qué tipos de normas se tienen dentro de esa estructura familiar. Y finalmente los principios sociales, que es todo lo que tiene que ver con esas actividades grupales de principio de promoción de lo que es los hábitos de vida y estilo saludable, pasando por la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Desde los entornos
entornos educativos. Entonces hay unos principales riesgos. ¿Cómo los vemos? Desde el punto individual, familiar y social. Desde el punto individual hablamos frente a lo que tiene que ver con el afrontamiento a las decisiones, a temas de habilidades, competencias y todo el tema que tiene que ver con esas emociones. Ejemplo, el fracaso, las conductas agresivas, el tema de la baja autoestima, en fin. Y a nivel familiar, cómo interactúa esos cuidadores o esos responsables digamos, de la persona expuesta como tal, a través de qué? Esa autoridad, disciplinas, normas y control a través de esa red que tiene la persona. Y a nivel social, hablamos de esas redes sociales de apoyo comunitarias, todo el tema de abuso de sustancias psicoactivas y todo ese tema de violencias dentro del entorno, tanto escolar como social. ¿Sí? Recordemos que tenemos una ruta de atención en salud mental de acuerdo a la ley 1616 del 2013, pasando también por la resolución 4886, donde me habla quiénes pueden activar esas rutas, cuáles son las situaciones que se activan finalmente esta ruta. Hay unos tratamientos, unos seguimientos, una valoración y una remisión a una atención especializada por un profesional, psicólogo o psicoorientador o psiquiatra, ¿sí? Desde el punto Plan Nacional de Salud Pública, entonces hablábamos de las dimensiones de convivencia y salud mental, pasando por una serie de procedimientos que finalmente determinan, cuantifica e interpreta todo ese perfil de salud mental dentro de un grupo poblacional. ¿Qué es lo que se identifica? Esto es una herramienta que nos va a ayudar o nos permite reconocer esas falencias, esas prioridades que se tienen que tener como acción de intervención y esos planes y programas que finalmente deben estar ajustados por cada gobernación y alcaldía como tal. ¿Para qué? Para que impacte finalmente esa salud mental. Si vamos a intervenir o hacer un acote o una pregunta, después de la explicación, ¿listo? Porque ya pasamos ese primer momento de rondas y preguntas. Dentro de esos componentes de acción de la salud mental, entonces va siempre con estos ejes anteriormente mencionados. Entonces les decía que hablamos desde un punto, un territorio nacional, es decir, global, ya orientado frente a esa atención primaria en salud. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que fomentar todas esas acciones, tanto individuales como poblacionales, y que están marcadas bajo los derechos del principio de la salud, ¿sí? Que eso está dentro de la, digamos, de la Constitución política. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta también el tema de afrontamiento frente a esos desafíos que trae la vida, tener un tejido comunitario y finalmente brindar ese soporte tanto colectivo, familiar y comunitario para que se mejore ese bienestar y esa calidad de las personas de manera que se permita un desarrollo de ese capital humano. Dentro de los ejes de la salud mental, ¿cierto? Hay unas habilidades básicas, las cuales son el autoconocimiento, todo ese tema de la empatía, el tema de comunicación afectiva y asertiva, ese tema de que es que yo soy así porque sí, así hablo yo y demás, pues tenemos que tener un poquito también más de empatía de nosotros tenemos que autoevaluarnos y mirar cómo es que estamos desarrollando esas comunicaciones, si son efectivas, asertivas frente a esa comunidad en la cual yo intervengo. Todo ese tema de relaciones interpersonales, la toma de decisiones, todo el tema de solución de problemas y desacuerdos, el razonamiento creativo, el pensamiento analítico, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de la tensión y el estrés. ¿Sí? Dentro de este enfoque de prevención, entonces es importante tener en cuenta unos componentes y unas acciones. ¿Qué tenemos como componente? Una promoción de la salud mental. ¿Cómo lo hacemos como componentes? La idea es, digamos, mitigar todas esas consecuencias que son creadas a través de ¿qué? Esas estrategias de intervención, a través de una detención temprana de esas violencias de género y demás. Entonces, hablamos de problemas y trastornos mentales como tal. Los primeros auxilios psicológicos y esa intervención de crisis. Hablamos de una educación de salud mental, una remisión oportuna de servicios sanitarios y sociales.
Cuando hablamos de todo eso, entonces hablamos también de una prevención de trastornos mentales a través de la oportunidad de una atención que finalmente me va a evitar otras enfermedades de otra estructura o características. Y finalmente lo que vamos a hacer es disminuir esos factores de riesgo y el progreso de la persona para afrontar dicho evento, ¿sí? Atención en primaria en salud. Cuando hablamos de esa atención en primaria en salud, hablamos de esa atención del usuario, sus familias y esa comunidad a través de ¿qué? Esa política de salud pública y atención de integralidad. ¿Y qué hablamos? Frente a eso, digamos, esa intervención se va a hablar desde el punto del acceso, por eso hablábamos la clase pasada de las rutas integrales de salud, hablábamos de la aceptabilidad y la calidad del servicio, la continuidad del servicio y las ofertas de ese servicio de salud mental en todas las entidades promotoras de salud y entidades prestadoras de servicios en salud. ¿Por qué se trata de esto? A través de una problemática priorizada, a través de unos acuerdos internacionales como los que vimos dentro de esos acuerdos como tal de lo que es ese bienestar. Entonces, se trata todas esas estrategias de prever y atender integralmente todas estas partes del individuo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de ese enfoque primario individual, desde las conductas, las condiciones y finalmente pasamos por esa comunitaria, que es a través de la parte colectiva, ese contexto, competencias finalmente del individuo y finalmente a apropiar todas esas tensiones que se vienen acumulando dentro del desarrollo de nuestras actividades diarias como tal. ¿Cuál es la funcionalidad de estos programas? Prever todo ese tema de, digamos, de factores de riesgo como son las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas, ejemplo, que se pueden ver en todos esos entornos, tanto familiares, escolares, comunitarios y laborales. Y finalmente van a impactar de manera significativa toda esa salud mental, ¿sí? Dentro de los problemas más comunes que tenemos para afectar nuestra salud mental, hablamos de lo que es la violencia y la convivencia, es decir, los entornos familiares, hablamos de lo que son los tipos de violencia a nivel interno, que es, hablamos desde el punto de lo que es esa violencia económica, esa violencia intrafamiliar y demás, y también de abuso infantil. ¿Qué se trata de esta parte de violencia y convivencia? Entonces hay que robustecer todas esas comunidades a través de esa integración de todos esos problemas en esos entornos como tal, tratar esos entornos, digamos, negativos y mentales que están asociados a ese deterioro de la salud mental en este ámbito. Trastorno, digamos que los trastornos mentales comunes, entonces hablábamos de la esquizofrenia, hablábamos del tema de consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones, hablamos de la epilepsia y todo lo que tiene que ver con los estrés postraumáticos y trastornos por estrés, ¿sí? Dentro de todo eso, entonces hablamos de ese abuso y esa, digamos, dependencia de sustancias psicoactivas que tiene que ver con esa parte de deterioro finalmente de la salud, tanto física como mental, y que finalmente me va a generar una dificultad en mis relaciones interpersonales, ¿cierto? Que va a tener repercusión en tanto en la parte familiar como su entorno normal como tal. Dentro de todo esto, entonces se enfrentan problemas de trastorno mental asociados frente a ese consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de esa política de salud mental, entonces se promueve todo ese tema de salud mental y garantía de finalmente ese derecho a la salud, que acá viene la cobertura familiar, comunidad y todos esos sujetos individuales y colectivos para ese desarrollo integral y la reducción de esos riesgos que están asociados como tal a esa parte de la violencia. Dentro de esa normativa que la que he ido mencionando, entonces, dentro de esa estructura tenemos entonces afectación en la salud desde el punto de los problemas, trastornos mentales, el tema de las conductas suicidas, el consumo de sustancias psicoactivas, las violencias y convivencias sociales y el tema de la epilepsia. ¿Cómo se tratan esos factores? A través de un enfoque desarrollado frente a lo que son los derechos humanos, el enfoque del curso de vida, el enfoque de género, por eso hablábamos inicialmente de unas políticas, el enfoque diferencial poblacional y territorial y el enfoque psicosocial. Así es que vamos a tratar dentro del marco normativo todo el tema de salud mental.
Entonces, las afectaciones de salud pública como tal, más enfocadas en la salud mental, tenemos que tener en cuenta a quienes más impactan. Entonces, a personas más vulnerables unas que otras. Impacta tanto a niños, adolescentes, adultos, jóvenes y demás, que pueden tener una situación que puede empeorar o deteriorar esa salud mental. ¿Cómo la podemos atacar? Desde el punto académico, todo el tema de desarrollo sostenible comunitario y todo lo que tiene que ver con la psicoeducación a través de hacer conocer todos esos factores personales, a través de la simbología, a través de la cultura y todas esas relaciones interpersonales que se deben de tener como individuo. En Colombia hay unas afectaciones, digamos, que más se identifican dentro de nuestra población y tenemos los problemas y trastornos mentales que hablamos desde la forma biológicamente, ¿cierto? Y que finalmente están clasificados dentro de los problemas mentales a través del CIE-10, ¿sí? Que es donde nos sale como todo el listado de enfermedades. Y finalmente están orientadas a ser tratadas a través de unos especialistas definidos, a través de unos diagnósticos y unas identificaciones de unos cuadros clínicos, donde van a aparecer el trastorno de ansiedad, bipolaridad y otros trastornos. También, además de tener en cuenta que hay un tema de unas enfermedades específicas como es la esquizofrenia y la epilepsia. Dentro de todo esto también se trata los trastornos de alcohol, el tema también de afectación de sustancias psicoactivas, el tema de estrés postraumático y los trastornos de pánico, ¿sí? Otro eje, otra afectación muy relevante es el tema de la conducta suicida, que tiene que ver, digamos, que esto no tiene un rango de edad específico, sino que se presenta en cualquier momento. Dentro de esto se encuentra entonces que si hay una manifestación del suicidio, tiene consecuencias finalmente como tal para la persona, para ese red familiar e incluso pues para la comunidad. Cuando hablamos de este tipo de conductas suicidas es que hay un trastorno ya mental y se identifica a través de comportamientos, el consumo también va asociado a este tipo de conductas de sustancias psicoactivas y otras, y que pueden tener una probabilidad de mayor, digamos, de riesgo, ¿cierto? De ese comportamiento suicida como tal, ¿cierto? Y nadie está excepto de sufrirlo. El consumo de sustancias psicoactivas, pues además también están asociados a otros factores, y aquí va el tema económico, social, lógico, la parte psicológica y cultural. ¿Y cómo se presenta? En cualquier momento también se presenta, pero es una causa de riesgo que está considerable dentro de ese deterioro de la salud como tal. Dentro de este consumo de sustancias también se reflejan otras enfermedades, de enfermedades de violencia o eventos generados por violencia, perdón, que están asociados también a este consumo de sustancias, enfermedades de origen infectocontagiosa, como es el VIH, el SIDA y las hepatitis. Entonces, finalmente, también están asociados a unas enfermedades cardiovasculares, también asociados al cáncer como tal, y hay unas afectaciones a nivel de la población, ¿cierto? Esto se puede ver en todas las comunidades laboral, económica, educativa y como comunitario. Dentro de la vivencia o violencia como tal, dentro de esa parte social podemos encontrar una violencia que está dirigida hacia uno mismo, hay una violencia interpersonal que aquí incluye pues toda esa violencia intrafamiliar y la violencia colectiva como tal. Dentro de esas posibles causas se puede ver identificado ese deterioro también de esa salud mental y presentan unos trastornos emocionales a nivel psicológico de manera aguda, como puede ser una depresión, una ansiedad o el estrés postraumático. Cuando hablamos del tema de la epilepsia, entonces hablamos de un impacto ya más agudo dentro de la salud mental de esa persona, que produce cierta limitación y que produce finalmente una estigmación y una discriminación.
incluso a nivel laboral, ¿cierto? Porque depende de la frecuencia de las mismas. Entonces, dentro de ese plan, digamos, decenal de salud pública, se identifica o se visualiza ese componente a través de una prevención y una atención integral a este tipo de problemas de trastornos mentales y formas de violencias de género. Entonces, hay unos enfoques dentro de toda esa política de salud pública. Entonces, hablamos de garantizar esos derechos que tenemos todos los colombianos a través de lo que es la Constitución política. ¿Y cómo lo hacemos? A través de todos esos planes nacionales que hay junto con todas esas entidades que tenemos a nivel público-privada o privadas o públicas, ¿cierto? A través de una muy buena atención basada en esa comunidad para finalmente integrar a todas estas personas que están, digamos, con estas afectaciones frente a toda esa sociedad o como tal desempeño de sus actividades rutinarias normales. Los diferentes enfoques son entonces esos derechos a través de lo que es reconocer a nivel normativo, a nivel, digamos, legal, todos esos derechos, tanto individuales como colectivos, y finalmente se desarrolla una capacidad y una libertad, digamos, de estos derechos. Hay unas características y unas condiciones dentro de la población, se reconocen finalmente dentro de ese territorio a través de las normatividades y finalmente hay un desarrollo y una libertad de bienestar digna para la persona. Entonces, a nivel, digamos, de ciclo de vida, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo y esos derechos que finalmente son promovidos a través de una promoción y a través de esa trayectoria de vida que se tiene, a través de un marco normativo, pero también a través de un proyecto de vida, ¿cierto? Este proyecto de vida pues va de manera individual y finalmente es como ese curso de vida que nosotros tenemos a nivel de sujeto individual, ¿sí? Diferentes enfoques a nivel de género, entonces hablamos toda esa parte de desigualdades, todo el tema de, digamos, los imaginarios o los estándares imaginarios, hablamos de las diferentes culturas y sociedades, hablamos del tema de, digamos, de género, permanecemos a través de unas estructuras sociales, culturales, económicas y políticas, y hablamos de esas obligaciones de salud mental, que son desigualdades que finalmente pues, pueden enmarcar cierto tipo de violencia. Dentro del enfoque diferencial, entonces hablamos de esa, digamos, perceptibilidad de esas importancias tanto individuales de ese sujeto que implican unos conocimientos y unas condiciones para, digamos, ser tratadas a través de limitaciones, el tema de etnia, cultura, religión y política y económicamente. Entonces hay unas categorías que finalmente formulan esas implementaciones de evaluación de toda esa inclusión de esas políticas, la forma individual y de forma colectiva, que finalmente hacen, digamos, una comprensión de todos esos procesos que pueden ser complejos, pero que finalmente generan unos factores a través de la tema política, social y cultural, ¿sí? Eso depende de cada contexto. Dentro del tema psicosocial se adapta todas esas herramientas de atención de salud pública, entonces hay unos temas acá ya que hablamos de la línea morada, hablamos de la línea dorada, ejemplo, otra intervención que se está haciendo, digamos, en la ciudad de Medellín es el tema de los escuchaderos, que el hecho de que se vea involucrado ese tipo de líneas y ese tipo de procesos, pues no significa que la persona va a quedar con una reseña, no va a quedar con reseña. De hecho, muchas de las líneas que tenemos para este tipo de apoyo de la salud mental no se queda registrado su nombre ni su documento de identificación. Es solamente esa escucha activa que se queda a través de esas herramientas o esos mecanismos para que nosotros tengamos en cuenta que se tiene esa política de salud pública. Dentro de todos esos proyectos, finalmente se materializa este tema de humanización de la atención en salud por estos profesionales. Y finalmente lo que se hace es tener en cuenta una flexibilidad de esta atención
y que se involucra a todos los géneros como tal, indiferentemente también de su edad, de su género, cultura y raza o religión, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgo, entonces encontramos dos, que es el tema biológico y ambiental. Cuando hablamos de todos esos factores de riesgo, es finalmente dónde es más probable que se sufra de un trastorno como tal. Y este se presenta entonces, cuando hablamos desde el punto biológico, hablamos del sexo, la edad, la conciencia intelectual, el tema genético y demás. Y en cuanto a los ambientales, hablamos de lo que tiene que ver nivel de educación, el tipo de estructuras familiares, las relaciones sociales y todos esos acontecimientos que pueden generar estrés postraumáticos. Dentro de todas estas líneas, entonces hablamos de unos factores protectores y esos factores protectores dependen dentro de qué, de ese marco normativo, hay unos recursos y unas condiciones que finalmente hacen que esa situación de riesgo se mitigue, se identifique y que cuando se identifica qué grado de vulnerabilidad tiene. Además, va a favorecer o se tiene en cuenta este favorecimiento de emociones y regulación del estrés, ¿sí? Y toda esa, digamos, potencializar todas esas redes, además también de esas habilidades que tenemos los seres humanos para la relación o la coexistencia, ¿cierto? Entonces, dentro de esos factores de riesgos, de protectores, se encuentran unos trastornos también. Entonces, hay ambientales desde el punto de factores perinatales, que hablamos de un factor de riesgo y un factor protector. Cuando hablamos del factor de riesgo, hablamos del tema de complicaciones del parto, el bajo peso al nacer, el tema de la desnutrición. Y cuando hablamos del factor protector, entonces hablamos de esa etapa de embarazo, el parto, qué pasó en ese primer año de vida y si hubo complicaciones significativas. El nivel de educación, entonces hablamos de un factor de riesgo, es fracaso académico y cómo creo ese factor protector a través del buen rendimiento académico, pero también como institución, ¿qué hago yo para fortalecer ese rendimiento académico? Acontecimientos estresantes, entonces hablamos también de respuesta ante un factor de estrés, cómo se hace a través de ese factor de riesgo, si se ignora el problema, si se evita o se afronta y si se genera un tipo de angustia o tristeza. Dentro de ese factor protector, entonces hablamos de una buena estrategia de resolución de conflictos y finalmente esa habilidad o esa capacidad para atender el inconveniente o problema. Familia, cuando hablamos desde el punto ambiental de familia y amigos, entonces hablamos si tiene un bajo apoyo social, si tiene retroalimentación social, si tiene negligencia del cuidado como tal, si hay un abuso, si hay acoso o de acuerdo a su estilo educativo, si es hostil o sobreprotector, ¿cierto? Porque se pueden ver los dos extremos. Y a nivel de factor protector, entonces todo ese apoyo, digamos, que se ofrece como institución o como entidad, la buena comunicación, cómo se cuidan y se estimula, el buen rendimiento académico y el estilo educativo, tanto democrático como asertivo. Y dentro de las circunstancias sociodemográficas está el tema, dentro de esos factores de riesgo, cómo estamos expuestos a la pobreza, a la parte de desigualdad, marginación, el tema de la falta de recursos, tanto sociales, sanitarios básicos, es decir, los entornos de vida, y el tema también de inseguridad, y es el tema de conflicto o violencias intraurbanas y demás. ¿Cómo se trata? A través de la integración de la justicia social, el tema también de las políticas, el ambiente como tal, cómo se proporciona ese crecimiento de los individuos de determinada sociedad o cultura o región y pertenencia o grupo de comunidades sensibles o vulnerables, ¿sí? Entonces, dentro de todos esos determinantes sociales, entonces hay una cohesión social, todo el tema de lo que tiene que ver con la etnia, el género, en fin, todos estos son determinantes frente a esas condiciones de vida y frente a unos patrones de comportamientos. Además, también tener en cuenta qué tipo de barreras se tienen para adoptar unos estilos de vida saludables.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud define que hay unos determinantes sociales, como son las circunstancias que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y que finalmente todo ese conjunto que es tan amplio genera unas fuerzas y que finalmente generan un sistema que influye dentro de unas condiciones normales cotidianas, ¿sí? Entonces, hay un riesgo psicosocial. Y esos riesgos psicosociales se ven en todos los entornos. Hay que gestionarlos a nivel del trabajo, a nivel del contexto del trabajo. Pueden producir, digamos, resultados tanto físicos, sociales o psicológicos. Generan también un tema de salud física. También generan un tema desde el punto individuo como productividad y efectividad también de esos servicios en salud. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que hay unos riesgos psicosociales y hay unos factores psicosociales. Dentro del riesgo psicosocial es todo lo que está referido a esos aspectos de diseño, planeación, organización y dirección, ¿sí? Y factores de riesgo psicosocial son las condiciones con que se presentan a nivel específico dependiendo del tipo de organización. Entonces depende si es educativa, si es grande, pequeña, mediana, si es un sector laboral, depende si es público, privado, si es grande, pequeña, mediana. O sea, todo esto finalmente con qué intención, con tener todo ese bienestar físico, mental y social. Dentro de esos factores de riesgo psicosocial se pueden tener en cuenta en condiciones de trabajo, el tema de carga y ritmos de trabajo, es decir, todo ese desempeño, el tiempo de trabajo, esas jornadas, cómo están, el tema de, digamos que en la pandemia aumentó mucho todo el tema de prevención de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque se desarrollaron ciertas condiciones, limitancias, también aislamiento social y demás, y eso promulgó más, digamos, esas enfermedades de origen mental. Otros son la participación y el control en tema de las actividades, cómo se generan esos niveles y que finalmente se van asociados a una interacción a la salud mental y física. También el tema de desarrollo profesional, cómo está relacionada finalmente y cómo se puede crecer profesionalmente dentro de cualquier tipo de organización, entidad o demás. Y todo el tema de relaciones interpersonales y ese apoyo social, que se refiere que tienen a un sitio de trabajo o un sitio X educativo, puede ser, frente a toda esa relación, frente a compañeros, esa red social, los jefes y demás, y que pueden también adquirirse el tema, por decir en los niños, el tema del bullying. Y en el tema a nivel laboral, pues todo lo que tiene que ver con el acoso laboral, sexual o violencia de género. Dentro de estos factores también encontramos los equipos de trabajo como tal, los roles de equipos. Y cuando hablamos de equipos, no es solamente ese entorno laboral, sino todo lo que tiene que ver con esa relación del individuo, cómo se relaciona y en dónde se relaciona. Acá lo estamos enfocando también un poquito a nivel de la parte laboral. Dentro de la parte laboral también contamos con unas normatividades para esa identificación de esos factores de riesgo y como les decía, pues se aplica una materia de riesgo psicosocial, debe ser un especialista, es decir, un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo en el que pueda aplicar esta batería. Y se tienen en cuenta 9 ejes. Dentro de esos ejes encontramos intralaborales y extralaborales, ¿sí? Bueno, dentro de esta parte es importante tener en cuenta el tema de familia, ¿cierto? Se identifican unas clases, unas estructuras y una funcionalidad. Y dentro de todo esto, entonces hablamos de cómo está constituida, cómo se crea, si tiene una característica específica, si es de consanguinidad o por el contrario es de afinidad. Y este sistema de red de apoyo primario finalmente es cómo coexiste finalmente ese individuo y cómo llega a tener unos patrones de comportamientos asociados a esa crianza. Entonces hay unos factores de riesgo que también están asociados a la familia y que inciden finalmente frente a lo que es la salud mental. Entonces hablamos de la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y ya vamos a ver otras dos. Dentro de esa violencia física, todo lo que tiene que ver
pues a nivel, digamos, de cómo se evidencian esos abusos, ¿cierto? A través de consecuencias físicas como tal, castigos, el tema de impedir la movilidad del individuo, bueno, el tema también de aislarlo socialmente y demás. Violencia psicológica, entonces hablamos desde el punto de la violencia verbal, cómo se practica finalmente a uno o más miembros de un grupo familiar. También se encuentra la violencia sexual, que es en ocasiones esta sí es un poquito más difícil de detectarla, de acuerdo pues como a esos contextos y esas formas de violencia hacia la víctima. Y este tipo de violencia pues empieza a través de ciertas condiciones, pero también empieza también a través de unas amenazas, ¿cierto? El contenido finalmente es que accedan a esa víctima y la manipulación psicológica a través del miedo. La violencia como económica y patrimonial, entonces hablamos, no solamente afecta ya, digamos, como a esa víctima, sino también a esa red que tiene la víctima, como a hijos y demás. Entonces, finalmente hay una sustracción de propiedades de la víctima o incluso esa libertad para que ella se desempeñe a nivel laboral, también la ausencia de esa autonomía y se ejerce el control y se amenaza constantemente su integridad. A nivel de violencia simbólica, es todo el tema de los estereotipos que están enmarcados a través de esas estructuras que teníamos como sociedad. Entonces es importante tener en cuenta esos refuerzos, esa repetición de esas condiciones como tal, que puede generar, digamos, intranquilidad en la persona. Por ejemplo, todos esos estereotipos que tienen que ver con la belleza, el tema de que si es extremadamente delgada, si es extremadamente gorda, el tema también de ese trastorno alimenticio que se genera. Y finalmente todo lo que tiene que ver con esa parte, digamos, de alcanzar ese trastorno físico y psicosocial en la persona. Cuando hablamos de violencias domésticas, tiene que ver con ese núcleo familiar finalmente y esta persona cómo ejerce ese control y ese poder sobre esa pareja. Y finalmente se genera un deterioro a nivel sentimental y finalmente a nivel grupal familiar, que significa también que vamos a tener un tipo de abusos tanto financiero, físico, psicológico, emocional y sexual, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que pasar por un concepto que se llama crisis, y esas crisis son parte de ese tema de la salud mental, que finalmente se crean a través de un evento traumático o una situación, ¿cierto? Que es donde se siente la persona vulnerable como tal y finalmente es adverso a su salud. Entonces, una crisis donde se intensifica finalmente unos síntomas de una enfermedad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, dentro de todas esas características que podemos ver dentro de esa violencia, entonces hablamos de la violencia no es natural, la violencia es dirigida intencional y la violencia se basa en el abuso de poder. Entonces, todos estos determinantes y esas características finalmente generan un hecho violento y esos hechos violentos pues finalmente van deteriorando la salud mental y psicológica de las personas. Dentro de toda esa definición de enfoques del concepto de la crisis pasan, digamos, a través de un tiempo. ¿Cómo hacemos esa parte del tiempo o a través del tiempo? Entonces hay unas definiciones y esas definiciones, algunos de estas definiciones nos alcanzan que son toda esa parte de objetivos de importancia de la vida. ¿Qué tenemos? ¿Qué obstáculos tenemos? ¿Cómo es ese enfoque tradicional de esa resolución de esos problemas? También me hablan de esa percepción y experiencia de un evento, es decir, cómo afronto finalmente esa dificultad como tal y qué tipo de recursos debo tener frente a esa novedad que se está presentando, cómo la afronto y finalmente cómo consigo pues finalmente salir de esa crisis.
Dentro de las crisis, algunas son fáciles de detectar, otras no tanto, dependen también de la persona, ¿cierto? Otras también depende de guardar esas emociones. Y finalmente hay un comportamiento también asociado a esta identificación de las crisis. Entonces hay unos signos que pueden ayudar a identificar esas crisis, como son los cambios de peso, digamos, el decremento de rendimiento frente a la parte, puede ser escolar o laboral, los cambios, digamos, de sueño, el tema de ese abandono de la higiene personal. Hablamos también del tema de esas emociones desbordadas, del cambio de humor, el desánimo de las actividades, en fin. Entonces, dentro de todo ese tema de factores de riesgos, hay muchos protectores también, hay muchos desde el punto de la prevención a nivel técnico y a nivel de recursos, digamos, podemos intervenirlos. Entonces, depende de los entornos donde estemos, tenemos que generar finalmente un cumplimiento a la política de salud pública a nivel del origen de la salud mental, ¿cierto? Eso es como lo que teníamos para el día de hoy, hablar un poquitico sobre todos estos conceptos. A nivel normativo, pues hay muchos, depende como del entorno donde estemos y depende también de ese plan nacional de salud pública que se tiene en Colombia a través de ese cumplimiento normativo, esas modificaciones y demás. No sé si alguien más quiere aportar al tema. Tengo una manito levantada. Contingencias Jumbo. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes para los compañeros. ¿Me escucha? Sí. Interesante, el tema de salud mental. Quería ver si me podía participar sobre el marco normativo, que me pareció muy interesante saber sobre las leyes y el marco que corresponden a la salud mental. Ya lo vimos en una primera sesión sincrónica. Si no estuviste, te invito a que la revises, porque eso fue 1 hora y media hablando de normativas. Ok, sí, Entonces, efectivamente apenas ingreso a esta charla. Muchas gracias. Buena tarde para todos. con gusto. Recuerde que esa la puedes encontrar en la plataforma en sesiones sincrónicas, ahí está la grabación, porque fueron demasiadas normas. Entonces, imagínate yo volver a repetir una clase, ¿cierto? No, ya está. Miradla bien que ahí desglosé muy bien, desde el punto global, como salud pública general, ¿cierto? Enmarcado bajo esa vigilancia epidemiológica que tenemos bajo esos principios de la salud pública, y también un punto laboral. ¿Sí? Hoy mencioné un poquito de la parte laboral, como para que lo tengamos presente. Listo. No sé si alguien más quiera aportar. No, como manito levantadas. Entonces, damos la clase por terminada. Nos vemos el próximo lunes en nuestra tercera sección sincrónica. Listo, recuerden que es a las 4:30. Hoy nos llevamos 1 horita larguita, pero si tienen alguna duda o inquietud, recuerden entonces hacérmela por la parte de mensajería interna de desayuno. Listo, que tengan entonces una feliz tarde. Muchas Igualmente, gracias. profe. Feliz tarde para todos y para el profe también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, espérame, contingencia, Jumbo, porque te iba a compartir por acá la sesión sincrónica de la clase pasada. Espérame un segundito por acá también. Igual, cuando ingreses a la plataforma Desayuna, vas a encontrar la parte de anuncios. Ahí hay un anuncio que dice grabación de la sesión sincrónica 1. Y si no, te ingresas por YouTube, que se llama el canal Yo Lo Creo, no tienes necesidad de inscribirse, se llama La Instructora Alejandra Hincapié. Y la encuentras con el nombre sesión sincrónica número 1, 070725, que es reconocer algunos lineamientos y la parte del marco normativo. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Con todo gusto, hasta luego.